Con que tenían los verdaderos piratas unos corazones de oro como los bravucones héroes de las películas. ¿Eran tan honrados y valientes como los representó Hollywood? Es importante no pensar en los piratas como héroes. No deberían serlo. Eran hombres duros, brutales y viciosos. Mientras que muchas de las bandas fueron descritas como decentes y humanas, incluso por sus víctimas, había tripulaciones ahí fuera que habrían proporcionado estudios extraordinariamente buenos sobre la sociopatología de grupo. La brutalidad pirata cumple con todo lo que hayamos visto en las películas y lo sobrepasa. La forma de castigo más cruel que utilizaban los piratas en el cine era ser castigado a arrojarse al mar caminando por el tablón. Pero solo hay un caso registrado de que algo parecido ocurriese. El método de tortura de los piratas era mucho más sádico. Torturaban a sus víctimas para conseguir información sobre algún tesoro y algunas veces únicamente por venganza. Iban particularmente a por el capitán, y si se descubría que el capitán había sido cruel con la tripulación, le cortaban simplemente la garganta y lo tiraban por la borda o lo torturaban antes de tirarlo. Era como si los piratas estuviesen desquitándose, ya que la mayoría de ellos eran antiguos soldados tratando de vengarse de aquellos que les habían maltratado en el pasado. Algunos relatos de torturas piratas son especialmente espantosos. Un capitán cometió el error de tirar el tesoro por la borda. Su castigo fue que le cortaran los labios y los hirvieran ante sus ojos. Otro pirata psicópata se especializó en rajar la tripa de sus víctimas y obligarles a bailar sin parar con los intestinos colgando fuera. Los piratas reservaban los peores castigos para sus iguales. Estar aislado o ser abandonado en una isla desierta es un destino que hoy en día podemos considerar como el paraíso. Pero abandonado con una sola botella de agua y una pistola, el pirata debía hacer frente a una muerte prácticamente segura. Y este fue el castigo que inspiró a una de las mejores historias de supervivencia en una isla desierta: Robinson Crusoe. Robinson Crusoe fue claramente el más famoso de todos los náufragos, pero Daniel Defoe se basó en un personaje real, Alexander Selkirk. Este era un pirata escocés que acompañaba a una expedición corsaria. Tuvo una discusión con el capitán de su barco, quien le abandonó en la isla de Juan Fernández. Lo abandonaron junto a cierta cantidad de cosas. Tenía una pistola, un hacha, un cuchillo y una Biblia que le ayudó siempre a superar los malos momentos. Pasó allí 4 años y 4 días, y cuando finalmente fue rescatado, apenas sabía hablar inglés. Selkirk sobrevivió alimentándose de las cabras de la isla que habían sido abandonadas allí por los primeros marineros españoles. Las mataba persiguiéndolas y haciéndolas saltar por un precipicio. Cuando se aburría, enseñaba a bailar a las cabras y sobrellevaba su melancolía recitándose salmos en voz alta. Aseguró ser mejor cristiano cuando estaba en la isla de lo que había sido nunca antes ni lo sería jamás. Alexander Selkirk fue rescatado por el capitán Wade Roger. Este entregó un ultimátum del gobierno británico a los piratas del Caribe. O bien aceptaban una indulgencia real para septiembre de 1718 o se enfrentaban a la soga del ahorcado. El primer puerto que visitó fue Nueva Providencia, todavía el hogar de unos 2000 asesinos.
Muchos optaron por aceptar la indulgencia, pero muchos más se escaparon, incluyendo al pirata más famoso de todos, Edward Teach, más conocido como Barba Negra. Dejaba crecer su negra barba hasta una altura que resultaba extravagante. En los momentos de acción se clavaba cerillas encendidas en el sombrero que le iluminaban cada lado de la cara, haciéndole parecer una figura tal que ni siquiera la furia del infierno parecía tan espantosa. Creo que Barba Negra consiguió exactamente la reputación que quería. Barba Negra era con mucha probabilidad mejor actor que yo. Creo que Barba Negra era un hombre que tuvo la habilidad de asumir sus limitaciones y construir sobre ellas un personaje que todavía recordamos 300 años después de su muerte. Quizá Barba Negra nunca mató a nadie. No creo que fuera un sangriento pirata sin compasión, como muchos lo eran. Tenía la habilidad de ser perverso y malvado, pero en raras ocasiones lo fue. Barba Negra estaba en esto por dinero, no por sangre. En una desafortunada ocasión, estaba jugando a las cartas con su primer ayudante, Israel Hans. Hans fue lo suficientemente estúpido como para dejar que su capitán colocase las cartas boca arriba. Estás jugando limpio, Hans. El señor Hans cojeó desde entonces. Ya saben, le había volado la rótula. Mi reputación continuó creciendo. Así, pronto, fui respetado como el pirata más temido que nunca se haya hecho a la mar. Todo acerca de Barba Negra era excesivo. En lugar de llevar una pistola, llevaba 6. En lugar de tener una mujer, tenía 14. Asimismo, Barba Negra capturó el barco más grande, una fragata francesa que rebautizó con el nombre de la venganza de Queen Anne. Tenía 40 cañones y una tripulación de 300 hombres. La rodeó con una flotilla de pequeños navíos, su propia armada pirata, que utilizó para atacar a unos 50 barcos. El bloqueo a Charleston, Carolina del Sur, en 1718 fue su acto de piratería más osado. Durante 3 días la navegación se paralizó, mientras Barba Negra exigía un rescate por la ciudad, amenazando con quemarla a no ser que sus exigencias fueran aceptadas. Estaban buscando algo muy concreto. Lo llamaban medicina, pero yo creo que buscaban drogas. Láudano en particular, utilizado hasta hace muy poco tiempo como analgésico. Se dice que el viejo Barba Negra empezaba el día con un buen vaso de ron de las Islas Vírgenes. Mezclaba el láudano con el ron y se lo bebía. 4 días más tarde, Barba Negra recibiría su rescate. Había paralizado la navegación a causa de una pequeña caja de medicinas que apenas costaba 84.000 pesetas. Fue un acto que no podía quedar sin castigo. Para cuando alcanzó Carolina del Norte, Barba Negra tenía puesto precio a su cabeza. Enseguida se percató de que, a pesar de tener a todo el mundo en contra, él era un hombre de gran calibre por haberse dedicado al acecho de Charleston. Y creo que llegó a la conclusión de que había llegado el momento de reducir la tripulación. Así que cuando llegó a Beaufort Inlet, varó el Queen Anne's Revenge aquí fuera, sobre un banco de arena. En 1997, el arqueólogo marino Dave Moore y su equipo investigaron un barco hundido que parecía ser el Queen Anne's Revenge. Encontraron un par de anclas y muchos cañones, lo que sugiere que era un barco grande.
Todavía necesitan pruebas concluyentes, pero parece que estos son los restos del barco de Barbanegra. Esta es una pequeña campana recuperada del lugar. Una bala de cañón y otra bala de cañón que pesa aproximadamente 24 libras. Un cañón de latón protegido por una chapa de plomo. Y aquí tenemos otro tema interesante. La chapa de plomo que se conocía como mantelete y se ajustaba alrededor o se colocaba sobre el extremo del cañón por encima del fogón. Con el Queen Anne Revenge localizado, si realmente podemos probar que lo es, sería el tercer barco pirata que, según tengo entendido, ha sido localizado. Esto le confiere un significado especial a este naufragio en particular, aparte de la obvia asociación con el pirata Barbanegra. Quizás uno de los más famosos piratas que hayan navegado jamás. Abandonando su buque nodriza a los elementos, Barbanegra navegó hacia el norte con la tripulación reducida al mínimo. Su destino era su vieja guarida predilecta, la remota isla de Ocracoke. Estos árboles de por aquí es lo que llaman Springers Point. Aquí es donde Barbanegra tenía su escondrijo. Todavía queda una vieja guarida de los días de Barbanegra. Este enorme grupo de piratas estaba aquí en Ocracoke y eran supuestamente la mayor concentración de piratas de Norteamérica. Y se habló de fortificar Ocracoke como refugio de piratas para convertirlo en un fuerte.